Ya, entonces nuevamente, ¿no? Como les decía, pues esta unidad corresponde al estudio, así, ¿no es cierto?, de los principales conceptos, de los principales componentes de la tabla periódica. Sí. Para esto, pues asimismo, el contenido, ¿no es cierto?, que vamos a revisar es del siguiente. Empezaremos haciendo un resumen de cómo, ¿no es cierto?, ha ido evolucionando la tabla periódica en el tiempo. Ya cuáles son las bases, ¿no es cierto?, para clasificar, pues, a los elementos en la tabla periódica. Justamente, pues, qué aspectos hay que tomar en cuenta o se tomaron en cuenta para ubicar a los elementos en donde nosotros los conocemos, pues, actualmente, ¿no es cierto?, en la tabla periódica. Unas características así muy generales de los elementos que pertenecen a la tabla periódica. Luego, pues, ya nos centraremos, ¿no es cierto?, en la tabla periódica, cuál es el concepto de la tabla periódica, cuál es su estructura, ¿no es cierto?, en filas, en grupos o familias, en bloques, ¿verdad? Ya, los metales, los no metales, los metaloides, y así, ¿no? Ya, luego de esto, pues vamos a revisar las propiedades periódicas, asimismo más importantes de los elementos, ¿no? Radioatómico, radioiónico, volumen atómico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, y así entre otras propiedades que son importantes conocer, ¿no? Ya. También veremos cuáles son las diferencias principales que existen, ¿no es cierto?, entre los no metales y los metales, siempre vistos desde el punto de vista de la estructura del átomo, ¿no? Y también vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se relacionan las propiedades periódicas que revisamos en el ítem número 5, cómo se relacionan estas propiedades tanto en los grupos como en los periodos, es decir, cómo van variando las diferentes propiedades periódicas en los grupos y en los periodos, ¿no? Y pues vamos a finalizar realizando pues una serie de ejercicios asimismo que están relacionados con la tabla periódica. Ya, listo. Entonces empecemos con este resumen de cómo ha ido evolucionando eh, la estructura de la tabla periódica, ¿no es cierto? Con el tiempo, pues hasta llegar a la época actual, y que justamente es la tabla periódica que nosotros la conocemos, ¿no es cierto? Cómo está, pues, estructurada actualmente. Ya. Entonces, pues, evidentemente, ¿no es cierto? La tabla periódica actual, como les decía, o tabla periódica moderna, también conocida, pues, no es que se inventó o se generó de una sola vez, sino pues se han hecho varios intentos para ir pues clasificando, ¿no es cierto?, a los elementos químicos más conocidos. Ya. Es así, ¿no es cierto?, que uno de los primeros investigadores científicos en proponer, ¿no es cierto?, una clasificación de los elementos eh, fue el científico Dobereiner, ¿no es cierto?, que en 1829, pues él estaba investigando y encontró, los agrupó, más bien dicho, eh, a 3 elementos por cada grupo, que pues él justamente los llamó a este grupo de 3 elementos triadas. Entonces, estas triadas, ¿no es cierto?, pues tenían propiedades similares entre sí. Y además encontró también algo curioso, ¿no es cierto?, que el peso atómico del elemento intermedio, pues prácticamente es el promedio del peso atómico de los elementos extremos. Entonces, 2 triadas, ¿no es cierto?, hemos tomado como ejemplo. La primera es el litio, el sodio y el potasio. Otra segunda triada que él pues agrupó, ¿no es cierto?, es el cloro, el bromo y el yodo.
Y efectivamente, ¿no es cierto?, sucede algo curioso. El peso atómico del sodio es aproximadamente el promedio del peso atómico del litio y del potasio, ¿no? Asimismo, el peso atómico del bromo, pues, es aproximadamente el promedio de los pesos atómicos del cloro y del yodo. Ya. Entonces, esto es el aporte más importante que hizo este investigador Dobereiner por el año 1829. Ya. Otro aporte importante lo hizo el científico Newlands, allá, ¿no es cierto?, por el año 1864. En cambio, él estableció, ¿no es cierto?, que existen grupos de 8 elementos, ¿sí? Él los agrupó en 8 elementos. Y justamente, pues, a estos grupos de 8 elementos se los conoce como las octavas de Newlands, ¿sí? Ya. De igual manera, ¿no es cierto? Pues él los fue agrupando, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus propiedades. Sí. Y él también encontró algo interesante al agruparlos en 8 elementos. Ya. Prácticamente, él dijo que las propiedades, ¿no es cierto?, del primer elemento se replican, se reflejan o son muy similares a las propiedades del último elemento. Y efectivamente, ¿no es cierto?, en este grupo de 8 elementos, el sodio y el potasio pues tienen propiedades similares, ¿no? Ya. Este es el aporte más importante entonces de Newlands. Ya, otro científico que realizó un aporte muy importante, pues es este científico ruso Mendeleev, allá por 1869, y él sí, ¿no es cierto?, él ya estableció una ley, sí, y que textualmente esa ley dice lo siguiente, que disponiendo a los elementos conforme a sus pesos atómicos crecientes, se obtiene una repetición periódica de sus propiedades, dice, ¿verdad? Y justamente, ¿no es cierto?, esta ley que estableció, que propuso Mendeleev, pues, es la que nos permite, pues, ordenar actualmente a los elementos en la tabla periódica. Ya. Y finalmente, ¿no es cierto?, otro aporte importante para la estructura de la tabla periódica lo realizó Moseley por 1914. Ya. Mendeleev, ¿no es cierto?, tomó como criterio, pues, para establecer su ley, el peso atómico, esta propiedad, este peso atómico, ¿no es cierto? En cambio que Moseley más bien se centró en el número atómico, el Z, ¿verdad? Ya. Y Moseley, ¿no es cierto?, dice algo similar, pues, a Mendeleev, pero con otra propiedad de los elementos, como es el número atómico. Y él dice, ¿no es cierto?, que las propiedades de los elementos químicos son una función periódica, una función cíclica de su número atómico. Ya. Entonces, estos son los aportes más importantes, ¿no es cierto?, pues de estos 4 investigadores, Dobereiner, Newlands, Mendeleev y Moseley, que lo han hecho, pues, a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? En todo caso, de todos estos aportes, pues, nosotros podemos concluir lo siguiente, que existe, ¿no es cierto?, una estrecha relación entre la estructura del átomo y la ubicación del elemento en la tabla periódica. Ya. Ahora, ¿en qué se basa, ¿no es cierto?, la clasificación de los elementos, la ubicación de los elementos en la tabla periódica? Ya, se basa justamente, ¿no es cierto?, en sus propiedades. Ya. Entonces, las propiedades de los elementos, ¿no es cierto?, son una función de la estructura electrónica de sus átomos. Es decir, ¿no es cierto?, las propiedades de los elementos
son función o dependen del ordenamiento de los electrones en los niveles de energía más externos. Ya. En esto se basa, ¿no es cierto?, toda la clasificación, pues toda la ubicación del elemento en la tabla periódica, en la estructura electrónica, en la estructura que tienen los electrones de cada uno de los elementos, ¿no?, de los átomos de cada elemento. Ya. Y es así, ¿no es cierto?, pues que nosotros vamos a encontrar que los elementos que tengan el mismo número cuántico principal, n, que ya sabemos, ¿no es cierto?, se van a agrupar en estas filas horizontales, ¿verdad? Ya. Más adelante, pues vamos a ver cómo se los conoce a estas filas horizontales. Y ahora los elementos que tienen un ordenamiento similar de electrones en los orbitales más extremos se van a ubicar en las columnas, ¿no es cierto? En estas columnas verticales, ¿verdad? Ya. Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? Pues la base de la clasificación periódica, pues no es sino su estructura, se basa en la estructura electrónica que tienen los átomos, ¿no? Ya. Veamos ahora pues unas características generales de los elementos en la tabla periódica. Para esto, ¿no es cierto?, vale recordar primero pues lo que es un elemento. La definición de elemento pues ya lo revisamos, ¿no es cierto?, en la unidad 1, en las primeras clases de la unidad 1. Y les recuerdo, ¿no es cierto?, que un elemento pues no es sino una sustancia pura que está formado por una sola clase de átomos y que no puede descomponerse en otras sustancias más simples por medio de procesos químicos, ¿sí? Así es como definimos al elemento, ¿no? Ya. Ahora bien, siempre ubicándonos, ¿no es cierto?, a temperatura ambiente, a condiciones ambientales, a condiciones normales, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que la mayoría de los elementos de la tabla periódica a temperatura ambiente se presentan en estado sólido. Ya. En estado líquido se presentan dos elementos. Estos son, ¿no es cierto?, pues el mercurio y el bromo. Y en tanto que en estado gaseoso a temperatura ambiente se presentan 11 elementos. 6 gases nobles, además del nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, flúor y cloro. Es bueno, ¿cierto?, recordar, ¿no es cierto?, que los 6 gases nobles pues son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. ¿Sí? Y además, ¿no es cierto?, pues algunos elementos presentes en la tabla periódica pues son radiactivos, como el uranio, por ejemplo, ¿verdad? Y otros elementos pues también se los obtiene solamente a nivel de laboratorio, ¿no? Ya. Listo. Ahora sí, pues ya entonces vamos a ver qué es la tabla periódica y cómo es su estructura de la tabla periódica, cómo está estructurada esta tabla periódica, ¿no? Entonces, asimismo, empecemos primero definiendo lo que es tabla periódica. Ya, la tabla periódica, ¿no es cierto?, se define como el conjunto de todos los elementos químicos que están ordenados según su número atómico creciente. Ya. La tabla periódica contiene pues 118 elementos, ¿no es cierto?, que se han ubicado en 7 periodos, en 16 grupos o familias y en 4 bloques. ¿Sí?
En algunos textos, ¿no es cierto?, puede variar esta cantidad de 118 elementos. En todo caso, nosotros nos vamos a quedar con esta cantidad, ¿no? Con 118 elementos que están distribuidos en 7 periodos, en 16 grupos y en 4 bloques. Ya. ¿Qué es el periodo en una tabla periódica? Son las filas, ¿no es cierto?, o estas divisiones horizontales, y son 7 periodos los que componen la tabla periódica. Ya. ¿Cómo los vamos a identificar a los periodos? Con los números del 1 al 7. O antiguamente, ¿no es cierto?, en las tablas periódicas antiguas también pues se los identificaba a los periodos con las letras mayúsculas desde la K hasta la Q. En todo caso, ¿qué nos recuerda a nosotros estos valores del 1 al 7 o las letras mayúsculas Q desde la K hasta la Q? Pues el número cuántico principal, ¿no es cierto? N. Ya. Entonces, como recordemos, ¿no es cierto?, el número cuántico principal, pues representa, ¿no es cierto?, a los niveles de energía. Entonces, siendo así, el periodo en la tabla periódica me va a indicar, ¿no es cierto?, el número de periodo en la tabla periódica me va a indicar los niveles de energía que tienen todos los elementos que pertenecen, pues, justamente a ese periodo. Ya. En el periodo, nosotros vamos a encontrar a los elementos que están ordenados de acuerdo, pues, a su número atómico en orden creciente. Ya, y cada periodo, ¿no es cierto?, tiene un distinto número de elementos. Por ejemplo, pues el periodo 1, ¿no es cierto?, tiene 2 elementos, justamente el hidrógeno y el helio. El periodo 2 tiene 8 elementos, el litio, el berilio, el boro, el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, ¿no es cierto? Y así, cada uno de los periodos pues tiene un diferente número de elementos, ¿no? Ya. Entonces, esos son los aspectos principales de un periodo. Ya, ahora, ¿qué son los grupos? Conocidos también como familias. Los grupos o familias son las columnas o las divisiones verticales, ¿verdad? Y en total son 18 columnas. Estas 18 columnas forman 16 grupos o familias, ya que el grupo o familia 8B está formado por 3 columnas. Ya. ¿Cómo vamos a identificar a un grupo o familia? Vamos a identificar, ¿no es cierto?, con los números del 1 al 8 y seguido de las letras mayúsculas A o B. Ya. ¿Cuál es el significado de A y cuál es el significado de B? Lo siguiente. La letra A vamos a utilizar para identificar a las familias principales. Entonces, las familias principales, pues, son 8 familias y agrupa a los elementos más representativos o típicos, ¿sí? La distribución electrónica de estos elementos va a terminar en los subniveles S o P. Ya, en tanto que la letra mayúscula B vamos a utilizar o se utiliza para identificar a las familias secundarias. Asimismo, estas familias secundarias son 8 y agrupa a los elementos de transición, ¿sí?
Asimismo, su distribución electrónica termina en los subniveles D o F. Ya. Entonces, ¿no es cierto? En los grupos vamos a tener la presencia de los elementos que tienen el mismo número de electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Son los que corresponden a los electrones del último nivel de energía y son aquellos que van a definir el grupo al cual pertenece cada elemento. Ya, esos son los electrones de valencia, ¿no? Los electrones del último nivel de energía, ocasionalmente del penúltimo, pero en el caso más general son electrones del último nivel de energía. Ya. Entonces, ¿no es cierto? En los grupos se encuentran los elementos que tienen el mismo número de electrones en el mismo subnivel del último nivel, es decir, que tienen nuevamente el mismo número de electrones de valencia. Ya. Entonces, en los grupos nosotros vamos a encontrar a todos los elementos que presenten propiedades químicas similares y valencias semejantes, ¿no? Ya. A algunos grupos se los ha bautizado con nombres especiales, con nombres propios, ¿no? Por ejemplo, a los elementos que pertenecen al grupo 1A se los conoce como alcalinos. A los elementos que pertenecen al grupo 2A como alcalinoterrios. Al 7A son los halógenos. Y los elementos que pertenecen al grupo 8A pues son los gases nobles, ¿no? El hidrógeno, ¿no es cierto? No pertenece a ningún grupo, pero ¿y por qué no pertenece a ningún grupo? Por sus características físicas y químicas especiales, únicas, ¿no es cierto?, de este elemento. Ahora bien, se lo ha ubicado, ¿no es cierto?, en la parte superior del grupo 1A, porque justamente tiene una distribución electrónica parecida a los elementos de este grupo. Ya, jóvenes. Hasta aquí vamos a avanzar en cuanto a los fundamentos teóricos de la tabla periódica, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta respecto a estos conceptos que hemos revisado? No, inicia. Ya, listo. Entonces, a continuación, pues vamos a realizar asimismo, pues algunos ejercicios que están pendientes de hacerlos, ¿no? Profe, Sí, quizás le le puedo hacer escucho. una pregunta, pero es acerca del deber. Claro. Ya, es en el ejercicio 3.3. Es que me dice que yo dejé expresado en BTU sobre libras sobre grados Fahrenheit, ¿Y ya? pero en un ejercicio que me da el que me dice 11.3 joules sobre mol por grados Kelvin. ¿Y En ya? ese ejercicio le estaba haciendo y la respuesta únicamente me queda en BTU sobre libras mol por grados Fahrenheit. ¿Y ya? Entonces, no sé si estoy bien, profe.
O no sabría cómo dejarle en la unidad que me pide el ejercicio, en BTU sobre libras por grados Fahrenheit. Ya, a ver, déjeme ubicar el ejercicio en el aula virtual. Sí, profe, por favor. Porque el otro sí sale, el que es de 0.241. Ya le ubico. Gracias. Ya. Ahí pueden ver el archivo en PDF del deber, ¿verdad? Sí, sí se ve, profe. Ya. Usted me dice el ejercicio 3.3, ¿ese es? Ajá, 3.3, ajá. Específicamente el que me dice 11.3. Esa parte nomás no sale. Ya, me dice que la capacidad calorífica del benceno líquido es 11.3 Joule mol Kelvin. Determine la capacidad calorífica para el benceno en BTU, libra grado Fahrenheit. ¿Ya? Listo. A ver, en realidad hay dos cosas importantes a tomar en cuenta pues en este ejercicio. Uno justamente, ¿no es cierto? Pues es cómo pasar de mol a libra, eso me dice usted, ¿no es cierto? Ya. Ajá. Entonces, ¿cómo pasamos de número de moles a masa, en otras palabras? ¿A través de qué propiedad? ¿De qué variable? ¿Cuál es la variable justamente que relaciona la masa y el número de moles? ¿Cuál es esta? ¿El gramo? Y a ver, ¿cuál relaciona La el unidad de gramo masa atómica. con los moles? Ya hemos trabajado con eso ya. El número de Avogadro. No. ¿Qué les recuerda estas unidades gramos por mol? ¿O qué les A la unidad de masa atómica. El peso molecular, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, el peso molecular del agua es 18 gramos por mol. Entonces, justamente el peso molecular de una sustancia es la que relaciona, ¿no es cierto?, la masa de la sustancia con el número de moles de la sustancia. Entonces, justamente, pues debemos utilizar al peso molecular del benceno. El benceno es C6H6, ¿no es cierto? Entonces debemos utilizar el peso molecular del benceno para pasar justamente de mol a gramos primero, ¿ya? Y luego pues yo puedo pasar de gramos a libras. Ya, ¿verdad? Si está claro esta parte, ¿cómo paso de moles a libras? Sí, profe, ahí sí está claro. Muchas gracias. Ya, a través del peso molecular, ¿no? Del benceno en este caso. Ya, pero hay otra también situación importante en este ejercicio. Y justamente, miren, es pasar, específicamente me voy a ubicar en el benceno, ¿no es cierto? 11,3 Joule mol Kelvin. Tengo que pasar de Kelvin a Fahrenheit. ¿Sí? Ya. Entonces, en este punto vale la pena explicar lo siguiente. Ya. A ver. Un grado, ¿no es cierto? Un grado puede representar dos cosas.
una temperatura o un intervalo de temperatura como es el caso del deber. Ya, un grado. De cualquier escala de temperatura me estoy refiriendo, ¿no? Un grado puede, pues, expresar o representar dos cosas. Una temperatura o un intervalo de temperatura. Ejemplo de temperatura. Digamos la temperatura ambiente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la temperatura ambiente en este momento en Quito? Digamos que 15 grados. Temperatura ambiente en Quito, 15 grados. Ahí, ¿no es cierto? Un grado pues está representando a una temperatura. ¿Y cuándo representa un intervalo? Justamente en el caso del deber. Me habla, ¿no es cierto?, de la capacidad calorífica del benceno. Y dice que es igual a 11,3 Joule/mol/Kelvin. Ya. Entonces, miren, en este caso, este grado Kelvin representa un intervalo de temperatura, ¿no? Ya. Entonces, volvamos a la temperatura. Entonces, para realizar, ¿no es cierto?, diferentes transformaciones de escalas de temperatura, pues, utilizamos en este caso ya las ecuaciones que nosotros conocemos. Ya. Por ejemplo, grados Fahrenheit es 1.8, ¿no es cierto?, del grado centígrado más 32. Y así, ¿no? Todas las fórmulas que nosotros conocemos. Ya. En tanto que el intervalo de temperatura se refiere, ¿no es cierto?, a la longitud, a la longitud que tiene cada uno de los grados, ¿verdad? Por ejemplo, en el colegio nos enseñaron, ¿no es cierto?, a encontrar justamente esta ecuación, ¿verdad? Poniendo el siguiente ejemplo, ¿no es cierto? Por un lado pusieron el grado centígrado, por otro lado colocaron a los grados Fahrenheit, y cuáles son los puntos de referencia para construir estas dos escalas de temperatura, pues justamente, ¿no es cierto?, el punto de fusión y el punto de ebullición del agua. Ya. Entonces, ¿no es cierto?, esto es punto de fusión, pongámosle así, y punto de ebullición en ambos casos del agua, ¿no? Ya. Entonces, arbitrariamente, ¿no es cierto?, asignaron el valor de 0 en la escala centígrada y el valor de 32 en la escala Fahrenheit. Para el punto de fusión y para el punto de ebullición asignaron 100 y 180, ¿no es cierto? ¿Cuántas partes hay en la escala centígrada? 100, ¿verdad? 100 menos 0, 100. Y en la Fahrenheit, 180. Perdón, aquí estoy mal yo, ¿no? Este es 212. Ya. 212 menos 32, 180. Ya, entonces, de aquí, ¿no es cierto? De aquí, pues, podemos observar que el grado centígrado es más grande como intervalo, ¿no? Es más grande respecto al grado Fahrenheit. Y justamente, ¿no es cierto?, un grado centígrado
como intervalo equivale, ¿no es cierto?, a 1,8 grados Fahrenheit. Ya, listo. Entonces, estas relaciones son las que hay que utilizar al hacer las transformaciones de unidades para intervalos de temperatura, como es el caso del deber, ¿no es cierto? Otra relación, pues, es un centígrado es exactamente igual, ¿no es cierto?, a un Kelvin. Un Kelvin es 1,8 grados Rankine. Ya, ¿qué necesitamos aquí nosotros? Pasar de debemos pasar de Kelvin a Fahrenheit, ¿no? Ya. Entonces, primero, ¿no es cierto?, puedo utilizar, pues, esta relación que un Kelvin es exactamente igual a un centígrado como intervalo, y luego un centígrado es 1,8 veces el Fahrenheit, ¿ya? Entonces, miren, con estas dos relaciones podemos transformar de Kelvin a Fahrenheit como intervalos, ¿no? Eso hay que tener claro, jóvenes. Ya, sí está claro, ¿sí me entendieron? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Ya. Entonces retomemos ahora los ejercicios de la unidad número 1, ¿no? Ya hicimos el primer ejercicio y justamente nos salió, ¿no es cierto?, el sulfato de cromo 3. Ya. Hagamos el 3, jóvenes. Ya, miren, ¿no es cierto? Dice que tenemos una muestra de 3,245 gramos de cloruro de titanio. Ya. Se redujo con sodio hasta titanio metálico. Posteriormente se eliminó el cloruro de sodio resultante y solo el titanio metálico residual se secó y pesó y me dio un valor de 0,819 gramos. Determine pues la fórmula empírica, dice, del cloruro de titanio tiene que ser, ¿ya? El peso atómico del titanio 48 y del cloro 35,5. Ya, jóvenes. Entonces, asimismo, ¿no es cierto? Pues en este caso me da ya una cantidad definida de cloruro de titanio. Ya no necesito, ¿no es cierto?, estar asumiendo ninguna base de cálculo. Ya. Y miren, si yo resto, ¿no es cierto?, 3,245 gramos de cloruro de titanio, menos la masa de titanio, que es 0,819, voy a tener la masa de cloro. ¿Ya? Entonces ya tengo masa de cloro, masa de titanio, ya tengo los pesos atómicos del titanio y del cloro. Fácilmente pues puedo obtener los átomos gramos de titanio y de cloro, y fácilmente asimismo voy a obtener el número relativo de átomos. Entonces, fácil está, ¿no? A ver, hagamos, jóvenes.
Ya encontramos la fórmula molecular del cloruro de titanio, jóvenes. Y ya. Es bastante sencillo, la verdad, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, ¿verdad? Tenemos la masa de titanio, la masa del cloro encontramos restando la masa del cloruro de titanio menos la masa de titanio. Tengo los pesos atómicos, entonces encuentro los átomos gramos, dividiendo la masa para el peso atómico y me da estos valores, 0,0171 y 0,0683. Encuentro pues el número relativo de átomos, ¿no es cierto?, dividiendo para 0,0171. Es así que el número relativo de átomos de titanio es 1 y para el cloro pues es prácticamente 4, ¿no? Y entonces la fórmula empírica de este cloruro de titanio es esta, TiCl4, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya. El 4, ¿no es cierto? Pues es prácticamente un ejercicio muy parecido al que está resuelto en las diapositivas, ¿no? Es muy similar. Ya. Profe, buenos días. La verdad es que las diapositivas me salen como acceso denegado cuando quiero entrar. Ah, no puede acceder. No, ¿Y no le sale alguna opción en la cual usted pueda como pedir permiso? Algo así me parece que sabe salir, porque a mí a veces me llega a mi correo justamente estas solicitudes de permiso. ¿No hay alguna opción ahí? no. ¿Solo usted tiene este inconveniente o el resto de chicos también? ¿El resto de chicos sí pueden acceder o no? No, dije, no se puede acceder a las diapositivas. ¿No se puede? A ver. Ya. En este momento les puse en el chat del Teams el enlace. Vean si pueden acceder.
Sí, profe, ya se puede. ¿Ya se puede? Ya. Ya, entonces, justamente, ¿no es cierto? El ejercicio 4 está pues aquí. Profe, Sí, las diapositivas son de la unidad 1. claro, sí, sí. Ahí justamente está ahí justamente está el ejercicio que les acabo de decir. Ah, ya. Ya, ahí pueden ver. Justamente, ¿no es cierto? Está pues cuando en este numeral de la fórmula molecular definimos lo que es fórmula molecular, el procedimiento, y aquí está un ejemplo. Entonces, muy similar a este ejemplo que está puesto aquí, ¿no? Que ya está resuelto, que lo vimos en la clase. Ya. Aquí está este ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, lo que les digo es que el ejercicio número 4, pues, es muy similar a este ejemplo, ¿no? Y hay que resolverlo de esta forma, como está, pues, justamente resuelto aquí en las diapositivas. Ya. Esto es para el ejercicio 4. Ya. El ejercicio 5 hagamos, jóvenes, antes de irnos a un poco más, a ejercicios más complejos. Miren, igual no, está bastante sencillo, pues. Me da un compuesto con esa composición: hidrógeno 224, carbono 2669 y oxígeno 7107. Me da el peso molecular, ¿no es cierto?, de la fórmula molecular, y me pide determinar justamente la fórmula molecular del compuesto. Entonces, para esto, pues primero debo determinar la fórmula empírica. Obtengo el peso molecular de la fórmula empírica, y al dividir, ¿no es cierto?, el peso molecular de la fórmula molecular para el peso molecular de la fórmula empírica, obtengo el valor de N. N que necesito pues justamente para multiplicar por la fórmula empírica y obtener así la fórmula molecular. Como aquí no me da ninguna cantidad del compuesto, pues obviamente debo asumir una cantidad que a mí me convenga, ¿no es cierto? En este caso, pues lo más conveniente es asumir 100 gramos de este compuesto, para así tener, ¿no es cierto?, 224 gramos de oxígeno, 2669 gramos de carbono, perdón, 224 gramos de hidrógeno, 2669 gramos de carbono y 71,07 gramos de oxígeno. Ya, a ver, planteemos ese, jóvenes. Así rapidito hagámoslo.
Ya, jóvenes, ya tenemos la fórmula molecular de este compuesto. Sí, profe, tal vez es el ácido oxálico. Correcto, es el ácido oxálico. El H2C2, H2C2O4. Justamente ese es, ¿no? Ya, muy bien. Ya, es muy sencillo, ¿no es cierto? Como les decía, pues vamos a tomar como base para los cálculos 100 gramos de muestra. Aquí están los elementos de hidrógeno, carbono, oxígeno. Estas son las cantidades en gramos, ¿no es cierto?, de cada uno de los elementos, sus pesos atómicos, y determino los átomos gramos dividiendo la masa para el peso atómico. Y estos son los valores, ¿no? 224, 222, 42 y 444, 19. ¿Cuál es el menor valor? Justamente este, ¿no es cierto? 2,2242, ¿ya? Entonces todo dividido para este, y pues prácticamente me da aquí para el hidrógeno prácticamente 1, para el carbono es 1 y para el oxígeno es 2. Entonces la fórmula empírica es H1C1O2, ¿no? Determino el peso molecular de la fórmula empírica, 16 más 16, 32 más 12, 44 más 1, 45 gramos mol. Saco N dividiendo el peso molecular de la fórmula molecular para el peso molecular de la fórmula empírica. 90 para 45 es 2. Entonces la fórmula molecular es H2C2O4. Es el ácido oxálico, ¿no? Ya, listo. Antes de seguir con los ejercicios, pues vale la pena hacer el siguiente razonamiento, jóvenes. Miren lo siguiente. Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que yo tengo una tonelada de un compuesto que tiene la siguiente composición. Carbono, digamos, 30%, hidrógeno, 60%, y oxígeno, digamos, ¿ya? 10%. Ya, digamos que esto representa pues una tonelada. Ya. De esta tonelada yo voy a extraer ahora un quintal, 100 libras. Ya. Digamos que esto es 100 libras, ¿no? Ya, el carbono, pues, perdón, esta 100 libras, pues también, este compuesto, más bien dicho, también está formado por carbono, por hidrógeno y por oxígeno, ¿verdad? Ahora, yo de estas 100 libras de compuesto voy a extraer 1 kilogramo. ¿Ya? Digamos que esto es 1 kilogramo. Este kilogramo, pues también, este kilogramo de compuesto también está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de carbono en las 100 libras de compuesto? ¿Cuáles, jóvenes? El No mismo es el mismo, 30%. profe. ¿Ya? ¿El del hidrógeno es el mismo? Sí, Ajá. ¿verdad? Sí, ¿Y el porcentaje de carbono en el 1 kilogramo? también. Muy Igual bien. el mismo. Correcto. Ya. Entonces, miren, aquí se cumple, ¿no es cierto?, lo que nosotros ya sabemos, que la composición es una propiedad, ¿no es cierto?, intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es independiente de la cantidad de materia, de masa. Intensiva.
Ya. Entonces, esto es lo que se sugiere, ¿no es cierto? Pues justamente para los problemas posteriores que vienen. ¿Por qué? Porque los problemas posteriores que vienen más o menos tienen esta estructura, ¿ya? Toman diferentes cantidades de una misma muestra, ¿no es cierto? En este caso yo he tomado 1 tonelada, 100 libras, 1 kilogramo. Asimismo, ellos toman diferentes cantidades de muestra y a esas diferentes cantidades de muestra le someten a diferentes experimentos. Y de esos diferentes experimentos, pues obviamente tienen diferentes productos. Entonces, ¿qué se sugiere hacer en este caso? Primero, encontrar, ¿no es cierto?, la composición del compuesto. Y esta composición pues va a mantenerse constante para las diferentes cantidades de muestra y así pues prácticamente no me voy a perder, ¿no es cierto?, en el camino, pues porque a veces puedo confundirme si no determino primero la composición, puedo confundirme y puedo tener resultados erróneos, ¿no? Justamente miren el ejercicio que viene a continuación. Ya. Ya, hagamos el 7, ¿no? Ya, y miren, entonces en primer lugar han tomado, miren, 3,42 gramos de un compuesto que contiene, dice, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y lo han quemado, es decir, se ha combinado con el oxígeno. Y me da 2,47 gramos de CO2 y 1,51 gramos de H2O. Ahora toman otra muestra del mismo compuesto. Ahora toman 5,26 más. Y asimismo le han sometido a un experimento, pues, ¿no es cierto?, en donde da 1,20 gramos, dice, de nitrógeno. ¿Sí? Calcule la fórmula empírica. Ya. Entonces, lo que les decía, ¿no es cierto? Pues primero, en base a esa información que ya tenemos, definamos cuál es la composición de esta muestra. Es decir, porcentaje de carbono, porcentaje de hidrógeno, porcentaje de nitrógeno y porcentaje de oxígeno. Hecho esto, pues vamos a tomar como base de cálculo 100 gramos y hacemos la tablita, ¿no es cierto?, con mayor facilidad, pues, y determinamos la fórmula empírica que nos está solicitando. ¿Sí está claro, jóvenes?
Ya tenemos la composición de esta sustancia, jóvenes. Ya, entonces miren, ¿no es cierto? Al quemar, ¿no es cierto?, esa sustancia, pues que tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, al quemarla, ¿no es cierto?, todo el carbono presente en la muestra, pues ahora está en el CO2. Como yo conozco la cantidad de CO2, pues voy a obtener la cantidad de carbono que existe en el CO2, que es la misma que existe en la muestra, y obtengo este valor, ¿no es cierto? Ya. 2,47 gramos de CO2, peso molecular del CO2, 44 gramos por mol. Un mol de CO2 contiene un atomogramo de carbono y luego el peso atómico del carbono, 12 gramos por atomogramo. Eso me da que tengo 0,6736 gramos de carbono presente en el CO2. Y es la misma cantidad de carbono que tengo en la muestra original. Entonces, si yo divido para 3,42 gramos, que es la muestra original, y eso multiplico por 100, pues tengo el porcentaje, ¿no? 19,70%. ¿Ya? El mismo razonamiento. Ahora, todo el hidrógeno presente en la muestra, al combustionarse, pasó a formar parte del agua. Entonces, a partir de la cantidad de agua, voy a obtener los gramos de hidrógeno que están presentes en el agua. Y es la misma cantidad de hidrógeno que está presente en la muestra original. ¿Ya? Entonces me sale 0,1678 gramos de hidrógeno dividido para 3,42 gramos, que es el peso de la muestra original, por 100, me da 4,91%. Y también me dice, ¿no es cierto?, que 5,26 gramos de muestra, pues le han sometido a un experimento y del cual se determinó que existe 1,20 gramos de nitrógeno. Entonces aquí sí ya directamente, ¿no es cierto? Ya tengo los gramos de nitrógeno, divido para la cantidad de muestra, eso multiplico por 100 y tengo el porcentaje de nitrógeno, ¿ya? Entonces tengo porcentaje de carbono, de hidrógeno y de nitrógeno. Me falta el porcentaje del oxígeno. Facilito, ¿no es cierto? ¿Cómo determino? Pues de la siguiente relación, ¿no es cierto? El 100% es igual al porcentaje de carbono más porcentaje de hidrógeno más porcentaje de nitrógeno y más porcentaje de oxígeno. Ya, pues, ¿no es cierto? Entonces el porcentaje de oxígeno me da 52,58. Ya. Pues miren, esta es la composición, ¿no es cierto?, de esta muestra. Profe, una pregunta. Dígame. O sea, ¿cómo me di cuenta que ya me está dando los gramos de nitrógeno? Porque nos está dando la sustancia así como que solita, ¿no es cierto? Sí, porque esto dice el ejercicio. Mire. Ya, dice, ¿no es cierto? Otra muestra del mismo compuesto cuyo peso era 5,26 gramos, contenía, dice, 1,20 gramos de nitrógeno. Aquí me dice. Ya directamente me da la cantidad de nitrógeno. Como nitrógeno, no como el nitrógeno parte de otro compuesto, como es el caso de acá, ¿no es cierto? Del CO2 y del agua, sino ya me da Ah, ya. directamente la cantidad del elemento. Aquí está, 1,20 gramos de nitrógeno. ¿Ya? Ah, ya. O sea, en sí me está dando del átomo, ¿no es cierto? Y cuando me da del átomo ya... Del elemento nitrógeno, así es. Ajá, Ya le da, ya, perfecto. entonces le divide, pues y ya tiene. ¿Ya?
Entonces ya, Una pues, pregunta más. ¿Ese nitrógeno es molecular? no, este nitrógeno es atómico. Ah, toma. Ya, ya, profe, gracias. El átomo, ajá. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? El resto pues ya está bastante sencillo de hacer, ¿verdad? Tomo como base de cálculo 100 gramos de muestra, aquí tengo ya los porcentajes, y pues simplemente construyo esta tablita, ¿no es cierto? Y determino pues la fórmula empírica que es lo que me pide. Y que debe darles pues carbono 1, hidrógeno 3, ya, a esta fórmula tienen que llegar. Carbono 1, hidrógeno 3 átomos, nitrógeno 1 y oxígeno 2. A eso tienen que llegar, ¿no? Ya. Ya, Ingeniero, jóvenes. disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Claro? El procedimiento no, bueno, es que no me salió lo mismo, pero el procedimiento me refiero a que no podemos a esa tabla comprimirle y, por ejemplo, en un dato nos da los gramos de nitrógeno en la segunda muestra, ¿cierto? Sí, ajá. Yo con eso ya no puedo sacar los átomos gramos. Pero va a sacar los átomos gramos presentes en la cantidad de segunda muestra. Eso es lo que hay que tener cuidado, o sea, por eso justamente yo les decía. O sea, usted al hacer eso, ¿no es cierto?, va a sacar los átomos gramos que existen en 5,26 gramos de muestra. Ya. Pero ojo, que la cantidad ahora de carbono, ¿no es cierto?, que usted sacó, existe en 3,42 gramos de compuesto. No sé si me hago entender. ¿Sí? No, dije, no sé si me podría repetir, por favor. No, no lo entendí. Ya, verá. La situación aquí es que se cogieron dos cantidades diferentes de muestra, dos pesos diferentes, ¿no es cierto? Ya. Sí, Entonces, en primer lugar se tomó una cantidad, dice, de 3,42 gramos de muestra. Y también se tomó otra cantidad, ¿no es cierto?, que dice que es 5,26, es más grande, ¿no? Ya. Son dos muestras diferentes, por supuesto, pero que tienen la misma composición. ¿Por qué? Porque la composición, pues, es independiente de la cantidad de masa, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, esta muestra dice que se quema, ¿sí? Como resultado de esta combustión, yo voy a tener, pues, ¿no es cierto?, CO2, y me da la cantidad 2,47 y me da agua. Ya, 1,51. ¿Ya? Esta otra muestra no sabemos a qué experimentos fue sometida, pero como resultado de estos experimentos, pues dice que prácticamente se obtuvo 1,20 gramos de nitrógeno. Ya. Si yo, ¿no es cierto?, a partir de estos 1,20 gramos de nitrógeno, puedo sacar los átomos gramos, por supuesto. Ya, saco el número de átomos gramos, ¿no es cierto? Ya. Pero este número de átomos gramos de nitrógeno existen en 5,26 gramos de muestra. Ya.
Y me va a dar una cantidad, ¿no es cierto? Ya. Pero no es la misma cantidad que existen en 3,42 gramos de muestra, pues es diferente. Miren, yo de aquí, ¿no es cierto? Voy a sacar, ya, a partir del CO2, yo voy a sacar, ¿no es cierto?, los gramos de carbono. Pongamos el valor de una vez. Sale 0,6736 gramos de carbono, ¿no es cierto? Y de aquí sale 0,1678 gramos de hidrógeno. Ya. Y puedo hacer lo mismo. Ya. A partir de esta masa de carbono puedo sacar los átomos gramos de carbono y puedo sacar los átomos gramos de hidrógeno. Sí, sí puedo hacer. Ya, pero nuevamente, esta cantidad de átomos gramos de carbono existe en esta cantidad de muestra, estos átomos gramos de hidrógeno existen en esta cantidad de muestra. Entonces, de alguna forma, ¿no es cierto?, tengo que relacionar las dos. Esa es la idea. Ya, tengo que relacionar las dos cantidades, pues. Ya. Una forma, pues, por supuesto, es haciendo regla de 3. Ya, si yo tengo esta cantidad de átomos gramos de carbono en 3,42 gramos de muestra, en 5,26 gramos de muestra, ¿cuánto tendré? Ya tendría, ¿no es cierto?, para tomar como base a esta muestra. Y hago lo mismo para el hidrógeno. Tengo esta cantidad de átomos gramos de hidrógeno en 3,42 gramos de muestra. En 5,26 gramos de muestra, ¿cuánto tendré? Ya voy a tener, ¿no es cierto?, unos valores en amarillo, ¿no es cierto?, de átomos gramos de carbono y de átomos gramos de hidrógeno. ¿Ya? Con relación a esto. Así hay que hacer, pues. O sea, así es. Ya. Para no estar haciendo todo esto, ¿no es cierto?, que me puede llevar a confusión cuando haya más elementos, en este caso tenemos 4, puede haber 6, ¿ya? Entonces, lo más fácil es hacer esto, por eso les decía, es sacar la composición, ¿no es cierto? Saco la composición de carbono, aquí está, y ahora sí, esta composición es la misma en esta muestra que en esta muestra, porque la composición es una propiedad intensiva. No sé si está más claro. Sí, es que confundí los átomos gramos de las muestras. Creí que había la misma cantidad en ambas muestras. No. Recuerde que átomos gramos, pues es prácticamente, es una cantidad, ¿no es cierto? Es como decir una masa. Ya, algo así tiene que relacionar. Entonces, miren, nuevamente, ¿no es cierto? Aquí, hablando en masa, ¿no es cierto? En 3,42 gramos de muestra hay 0,6736 gramos de carbono. En 5,26 gramos de muestra tiene que haber más, pues. Claro, casi el doble tiene que haber, ¿no es cierto? Entonces, así más o menos usted tiene que asociar esto de los átomos gramos con los gramos. Es algo como similar, ¿no? Ya. ¿Algo más, jóvenes? Ya, el resto pues ya es fácil, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, ahí nos vamos a quedar. El lunes, pues, haremos 1 o 2 ejercicios más de estos propuestos que están en el aula virtual. Ustedes también revisen si tienen algún inconveniente con algún ejercicio, pues el lunes me avisan, o el martes es con ustedes, ¿no? El martes. Ya para dar las indicaciones de cómo se tiene que resolver, ¿no?